recibimos nuevamente al doctor Pedro Castillo para hablarnos de nuevo sobre las novedades sobre fibromialgia y de sus investigaciones y bueno, de su próximo libro ya a salir a finales de este mes. Y buenas tardes, doctor, bienvenido al Baúl de los Recuerdos. Muy buenas tardes, señora Mila, y a todos los oyentes. Buenas tardes. Doctor, su próximo libro se titula Fibromialgia, curarse es posible. ¿Significa esto que hasta ahora no había curación para esta enfermedad? Pues mire usted, lo que todos, médicos y enfermos, o prácticamente casi todos, han venido diciendo desde siempre, hasta ahora, es literalmente que no hay cura de la fibromialgia porque no se conoce la causa. Y yo digo sí, que, parafraseando a Jean Cocteau, no se debe confundir la verdad, que no es esa, con la opinión de la mayoría, que es esa. Es decir, con el libro pretendo iniciar lo que he denominado la fibrorevolución de 2018. Ya está bien, basta ya de creencias erróneas, de tabúes, de mitos que han llevado a las enfermas de fibromialgia a una situación de estrepitoso fracaso terapéutico. Decirlo por último en relación con esta primera pregunta de que si hasta ahora no había curación, sí, algunas pacientes, voy a hablar en femenino, porque prácticamente los hombres son anecdóticos. Algunas pacientes conseguían mejorar algo su estado clínico con el tiempo, pero no era por mérito de los terapeutas. Algo hacían alguna vez, por supuesto, claro, tampoco hay que ser tan extremista. Era más bien por ellas mismas, gracias a lo que tras años de experiencia conviviendo con su enfermedad, aprendieron que les iba bien para convivir con su dolor, convivir con su sufrimiento. Doctor, en cambio usted afirma que curarla es posible. ¿Significa esto que todos los pacientes son curables? No por lo siguiente. Lo van a entender muy fácilmente y les voy a poner dos ejemplos de enfermedades que tienen curación casi inmediata y casi 100%, en la mayoría de los casos. Las enfermedades infecciosas. Uno identifica el germen causal de esa infección, dispone del antibiótico selectivo específico para ese germen, lo administra al paciente y la infección desaparece. Eso es una curación que la podríamos denominar fulminante. Otro ejemplo serían las enfermedades endocrinas, hormonales. Si hay, por ejemplo, algo así que es muy frecuente en el mundo de las mujeres, por ejemplo, hipotiroidismo, que se habla mucho de la tiroides. Bueno, pues si hay un hipotiroidismo, ¿qué quiere decir? Que la tiroides tiene capacidad escasa para producir la hormona tiroidea. Por lo tanto, bueno, ¿cómo lo tratamos? Pues afortunadamente tenemos hormona tiroidea sintética, química, o sea, no se asusten, química, hormona tiroidea, y es sensacional porque cura el hipotiroidismo. Normaliza la tiroides con una sustitución de la hormona deficitaria. Bueno, esto no ocurre con enfermedades crónicas del dolor como es la fibromialgia. Por lo tanto, 100% no se puede garantizar. Faltaría más, porque el modelo de enfermedad de la fibromialgia no se corresponde con el modelo 100% curación de una infección o de una deficiencia hormonal o de una deficiencia nutricional. Es diferente, es un modelo distinto. Mire, muy sencillo, el modelo de la fibromialgia es muy parecido al modelo de la depresión crónica recurrente. Con lo que no quiero decir que sea una depresión, no. Digo que el modelo que llamamos en medicina nosológico, el modelo de la enfermedad, es un modelo parecido, equiparable, se desenvuelve más o menos en forma similar a la depresión crónica recurrente. Y todos sabemos que de la depresión se puede salir si se hace un tratamiento correcto. 100%
porcentación de curación de la depresión, quiere decir, de 100 personas que se curen las 100, eso es muy inhabitual. No es habitual, por supuesto. Se pueden curar el 70, el 80, el 90%. Pues eso es hablar de curación en una enfermedad que es un modelo similar al de la fibro. Y doctor, ¿qué novedades aporta usted para hacer posible la curación de los enfermos de fibromialgia? Pues, mire, yo diría que hagamos 4 apartados. A nivel del concepto de enfermedad, el concepto, lo que le he dicho ahora, lo que llamamos el concepto fisiopatológico, o sea, el origen de esa enfermedad, identifico la causa y describo el proceso o mecanismo generador de los síntomas. Lo cual hasta ahora le he contestado al principio que decían que no se conoce la causa. Pues no. La causa, no puede ser otra que la que yo he identificado, porque es la única que tanto por pruebas directas, como si fuera en un tribunal, en un juicio, como por pruebas indirectas o circunstanciales, es la única posible. A nivel del concepto de enfermedad, de la naturaleza de la enfermedad. A nivel del diagnóstico, critico que se sigan utilizando los puntos dolorosos, los 18 puntos. Eso le llamo el diagnóstico antiguo. Y propugno que se utilice el nuevo, moderno diagnóstico, que es casi desconocido. Por eso lo divulgo. Desconocido por los enfermos y por la mayoría de los médicos, excepto los reumatólogos, que hasta ahora han sido los grandes expertos en fibromialgia. En tercer lugar, a nivel terapéutico, es fácil concluir que si identifico la causa y el mecanismo de los síntomas, seguramente con los medicamentos y con los otros recursos no farmacológicos de que disponemos, podemos encontrar la forma de curar a algunos de estos enfermos. Esto sería como novedad tercera. Y a nivel, novedad cuarta, a nivel sociosanitario, doy a conocer lo que cada uno de los protagonistas, que son los médicos y su entorno familiar y social, y los sanitarios y las autoridades sanitarias, pues bien, doy a conocer, o de alguna manera presiono para que hagan los deberes, todos ellos, hagan lo que se tiene que hacer para acabar con este fracaso de la fibromialgia. De todas estas novedades que usted cita en su libro, ¿cuál es la más importante y por qué? Pues, lógicamente, puesto que al fin y al cabo lo que todos queremos es curar en la medida de lo posible, pues la novedad más importante es la identificación de la causa que llamo primaria y universal, que es común a todas las enfermas, a todos los pacientes, la identificación de esta causa, porque posibilita hacer un tratamiento causal, o sea, el antibiótico para el microorganismo, etcétera, ¿no? Pues un tratamiento de esa causa. Y como resulta que la causa que identifico, luego lo comentaré, no es una causa farmacológicamente curable con un medicamento, eso explica que se diga que todavía no tiene cura, porque hasta ahora prácticamente el tratamiento se ha basado en medicamentos y el modelo de esta enfermedad no pasa por curarla con un medicamento. Jamás, ningún medicamento ha curado la fibro. Se habla de tratamiento de los síntomas, que palía algo los síntomas y tal, cuando los palía. Ningún medicamento ha curado, pero ningún medicamento curará jamás la fibro, como ningún medicamento curará jamás una depresión, porque es un modelo de enfermedad que no va por ese mecanismo. Doctor, respecto a esa causa que usted nombra, ¿qué proceso de análisis médico ha seguido para identificarla y cuáles son los conceptos que hay que diferenciar? Pues mire, cuando yo empecé a interesarme especialmente y a interaccionar con las enfermas hace 2 años y medio, yo pensaba que era una enfermedad como el lupus, pues que tenía una base genética muy importante. Bueno, pues me equivoqué. Eran mis inicios, se pueden permitir uno errores. Me equivoqué. Entonces, de la interacción de miles de
horas dedicadas a recibir cientos, miles tal vez, 1.000, 2.000 consultas con mis respuestas, etcétera, etcétera, cosa que usted ya conoce en Facebook fundamentalmente, me di cuenta de que había un común denominador en todas estas enfermas, que pasaba por sus rasgos de personalidad. Por lo tanto, me dediqué a estudiar, a analizar la mente de la persona con predisposición a padecer la fibromialgia. Y a este tema le he dedicado el capítulo 5 del libro, que titulo La mente y la fibromialgia. Y en él respondo a preguntas como cuáles son los rasgos de personalidad comunes a todas las enfermas, o, por ejemplo, ¿hay alguna enfermedad psiquiátrica bien tipificada que sea parecida a la fibro? Y yo digo, no es una depresión, no es un trastorno bipolar, no es un trastorno de somatización, pero puntos suspensivos. En el capítulo 5 amplío la información sobre este tema. Después, en el capítulo 6, que lo dedico a la causa y el mecanismo, diferencio 4 conceptos que nadie veo que los haya diferenciado. Y no soy Einstein, simplemente es estudiar, y es, y experiencia de mi edad también, etcétera, 40 y tantos años en el ámbito de la medicina, etcétera. Bien, entonces, yo diferencio lo que es una causa de una enfermedad de lo que es la concausa 1, o de lo que es la concausa 2, o de lo que es el mecanismo patogénico, que es el mecanismo generador de los síntomas. Y mire usted, se suele decir que, dicen por ahí muchos, la fibromialgia es una enfermedad neurológica, y yo digo, de causa neurológica, y yo digo, no. Lo neurológico no es la causa, lo neurológico es el mecanismo neurológico a través de las neuronas del sistema nervioso central que da lugar a los síntomas. Pero no me confunda usted, no usted, Mila, sino, no se confundan ustedes diciendo que la causa es neurológica, porque eso no es la causa, y así mal vamos. Hay que identificar claramente qué es qué. Y por ejemplo, lo que yo pensaba que era la causa, la genética, pues es una concausa 1. Concausa quiere decir que colabora con la causa, pero que no es la causa propiamente dicha. Concausa 1 quiere decir factor que predispone. Factor genético es un factor de predisposición, como hay también algunos otros. Por lo tanto, estas son mis grandes aportaciones. Detectar los rasgos comunes que tienen la personalidad de estas enfermas, la mente, y luego diferenciar la causa de la fibro y las concausas 1 y 2 y el mecanismo. Y eso es clave para poder afirmar que curarse es posible. Bueno, hasta ahora pues se decía eso, que la fibromialgia era reumatológica, otros decían que era neurológica, que si era genética, otros sospechaban que era psicológica, incluso algunos pensaban que era endocrina o nutricional. ¿Coincide alguna de esas teorías con sus conclusiones, doctor? Sí, la última que mencione. Mire, reumatológica no es una enfermedad reumatológica hoy, 2018. Sí lo fue en 1990, cuando American College of Rheumatology en Estados Unidos definió los criterios. Chapó, gracias reumatólogos, 1990. Pero hoy, 2018, no lo es, porque con aquella clasificación de 1990 la fibromialgia era solo dolor. Y hoy no es solo dolor, es más que dolor, es mucho más que dolor físico, musculoesquelético. Endocrina, no. Las hormonas no son la razón por la que prácticamente el 99,9% de los casos son mujeres. No va por la vía de las hormonas. La genética, ya lo he dicho antes, no es la causa que yo me pensaba, es un factor predisponente, tal vez. La causa nutricional, no. Los alimentos poco tienen que ver con la fibromialgia, pese a lo que se habla ahora del cerebro intestinal y estas cosas, y probióticos y todo esto. Los alimentos poca cosa, salvo, lógicamente, una enferma que tiene una enfermedad celíaca, con intolerancia al gluten, y que hace una fibromialgia relacionada con esa enfermedad celíaca, pues lógicamente tendrá que ingerir una dieta sin gluten, claro, pero eso nos pasaría a todos, de modo que no hay relación directa nutricional. Y neurológica, ya he dicho, que es el mecanismo de los síntomas, pero que eso no es la causa. La causa es la de la teoría psicológica. Y a mucha honra, como digo
produce en el alma. En cuanto a esa causa mental, psicológica o psiquiátrica de la fibromialgia, ¿quiere esto decir que estos enfermos fingen o exageran o se imaginan una enfermedad inexistente o imaginaria que no es real? Bien, aquí tengo que decir algo de lo que tampoco se habla por la hipocresía, pero como yo soy un médico de la verdad, lo voy a decir. Hay un 1% más o menos, tal vez menos, de simuladores que fingen un 1 o menos, por ciento, cuidado, porque el 99% son verdaderos enfermos. Bien, ese 1% fingen intencionadamente, engañan con un fin económico. Bien, bueno, estos fuera, los simuladores, los estafadores. Bien, los médicos lo saben detectar, lo sabemos detectar. Dicho esto, hay un 99% que son verdaderos. Y por favor, escuchen bien. Si son verdaderos enfermos que están sufriendo en cuerpo y alma, y yo les digo que su enfermedad es de causa mental, lo que es sinónimo de psicológica o sinónimo de psiquiátrica, tranquilas, porque ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir lo que decía antes, que es mental, pero es tan real como cualquier otra, y merece ser tratada tanto más que cualquier otra, porque hay el doble sufrimiento que he dicho antes. Y también debo de matizar que no tengan fobia a que sea una enfermedad psiquiátrica, porque eso no quiere decir que estén locas, porque ustedes, la enfermedad, la fibromialgia no es una esquizofrénica, no es una paranoica, no está loca. 1, 2, la fibromialgia no se imagina los síntomas, no tiene un delirio ahí, no, son reales los síntomas. 3, no se provoca los síntomas, el simulador se provoca los síntomas, pero no una fibromialgia, y es psiquiátrica. 4, no exagera los síntomas, le duele tal cual expresa. Y 5, no es una hipocondríaca que se queja por costumbre. No, ese 99% de verdaderas enfermas no son nada de todo esto, ni locas, ni imaginan, ni provocan, ni exageran, ni son hipocondríacas. Son enfermas psiquiátricas reales, verdaderas, que hay que tratar con toda la dignidad del mundo. Doctor, nos encontramos con grupos de personas pues que aseguran que es física y no mental. Hay otro grupo que bueno, pues que no creen que sea una enfermedad psicológica. ¿Qué tiene que aportar usted según sus estudios y sus investigaciones? Pues mire, que eso es un tabú. Es un tabú y hay muchas asociaciones, y yo soy víctima de este tema por lo que le diré después. Hay muchas, bueno, no pocas, digamos, asociaciones que afirman obstinadamente que la causa es física y bajo ningún concepto quieren que se les diga que es mental. ¿Por qué? Porque están convencidas estas personas, estas enfermas, de que solo si se afirma y se reconoce que es física, se les hará caso. Y que los médicos, los familiares y los amigos, si se les dice, oiga, que su esposa, su paciente tal, es física, les tomarán más en serio. Bueno, esto no tiene, ha sido así, cuidado, pero no tiene por qué seguir siendo así. Y ahí las autoridades sanitarias y los médicos tienen mucho que hacer. Entonces, también influye en esta obsesión por ser física, en que hasta los propios médicos, muchos médicos, se les van diciendo que la causa de la fibromialgia es la teoría neurológica, la de la sensibilización central. Y yo digo, no, eso no es la causa, es el mecanismo por el que se produce el dolor, pero no es la causa del dolor. Perdón, un momento, no es la causa primaria de todo esto, es el mecanismo el mecanismo que causa el dolor, pero es que el dolor no es la enfermedad es todo, es mucho más que el dolor. Me explico. Bien. Entonces, mire usted si esto es un gran problema, en el que hay algunas presidentas y miembros de asociaciones que no quieren ni oír hablar de que pueda ser mental, que una persona, evidentemente todo esto es anónimo, me dijo, mire, don Castillo, si el libro dice
la fibromialgia es psicológica, no vas a vender ni un ejemplar. Como si eso es lo que yo buscara. Me voy a complicar la vida yo de esta manera para ganarme la vida vendiendo libros. A ver quién se gana la vida vendiendo libros. Punto número 1. Y me dijo, y además, esta presidenta tal, la que sea, me dijo, tiene la llave de la puerta para que usted entre o no en esta zona geográfica. Y es de España, pero no puedo decir más. Y mire usted, puerta cerrada. Les envié el capítulo 7 del libro, que es el decálogo para el paciente, en el que uno de los puntos habla, etcétera, del tema del tema de la causa psicológica, psiquiátrica, etcétera, y ni me respondieron. La respuesta la obtuve a través de esta persona que me hizo estos comentarios. Por lo tanto, esto a mí me ocasiona más perjuicio que beneficio. Es lo que le llamo el efecto de rechazo irracional, obsesivo, a no querer aceptar algo tan normal como sería decirle, usted tiene una depresión mayor, oiga, y una depresión mayor puede ser motivo de que usted es grave, tal cual, no, fobia, que les digan que la fibromialgia es como una depresión mayor, sin ser esa misma enfermedad, que son distintas. Bueno, en este tema hay opiniones para todo y bueno, cada persona pues según lo ve, según sus estudios, opina de una forma o de otro y depende también las pacientes cómo lo sienten y cómo lo pasan. Sí, pero es que no es opinable, es decir, yo evito el tema de la opinática, como le dije, yo hago ciencia y llego a conclusiones basadas en la ciencia. Es decir, yo no me pongo aquí ahora a pensar, digo, yo opino, yo creo, yo pienso. No. Estos son conclusiones fundadas en base al conocimiento, que es distinto de la opinión. Mila. En cuanto, doctor, al mecanismo generador de los síntomas, según su estudio, ¿cómo es posible que dicha causa psiquiátrica, según usted, desencadene tanta sintomatología hasta el punto que la fibromialgia es conocida como la enfermedad de los 100 síntomas? Pues mire usted, ese trastorno psíquico que describo produce por un mecanismo, tome nota, involuntario, no hay manipulación por parte de la paciente, no manipula, es involuntario, produce tanto la sensibilización central que va a llevar al dolor, como algo que no lo he averiguado yo, sino que lo he estudiado de un grupo de facultativos, y entre ellos tengo que citar al doctor reumatólogo, por cierto, Manuel Martínez Lavín, que es la disfunción del sistema nervioso vegetativo, sistema nervioso autónomo, del que se sabe muy poco. Una disfunción del sistema nervioso autónomo es la que va a producir los restantes 44 síntomas descritos en 2010 para el síndrome fibromiálgico. Por lo tanto, el trastorno psíquico, que no explico ahora más con más detalle, es el que desencadena la sensibilización central que va a producir el dolor, y el trastorno psíquico inicial es el que desencadena la disfunción del sistema nervioso simpático que va a producir el resto de los síntomas. Doctor, respecto al diagnóstico de la fibromialgia, ¿qué es lo más importante que aporta en su libro para el 2018? Respecto del diagnóstico, lo más importante, aparte de lo que le he dicho, de que ya los puntos dolorosos no tienen razón de ser hoy en día, porque lo que hacen es desvirtuar la enfermedad como una enfermedad de solo dolor, por lo tanto no, es divulgar que ya tenemos un cuestionario desde 2014, el equipo de la doctora psicóloga, profesora de psicología, la doctora Maite Carrillo, Universidad de Santiago de Compostela, en Galicia, España, que han validado en español el cuestionario diagnóstico de fibromialgia, que en unos pocos minutos permite que un médico de cabecera, que un médico de familia pueda hacer un diagnóstico, sin explorar al enfermo. No hace falta que explore puntos ni zonas dolorosas. El cuestionario diagnóstico. Esto necesitaba una divulgación y yo la hago en el libro. También divulgo, que no es mío, el cuestionario de impacto.
definir 3 grados de fibromialgia en función de la severidad o gravedad clínica. Y, lógicamente, esto es muy importante porque en función de esta severidad, el proceso terapéutico en cada uno de estos 3 grados va a tener peculiaridades diferentes. Por último, había prácticamente no conocida por el público general y por las enfermas, había una clasificación de 4 tipos de fibromialgia. Yo lo que he hecho es, esta clasificación la amplío en 2 tipos más, por lo tanto 6, y modifico algunos conceptos de los 4 tipos que habían antes. Por lo tanto, el cuestionario diagnóstico, el cuestionario de impacto de la enfermedad, imprescindible para pautar un buen proceso terapéutico, y subir de 4 a 6 los tipos distintos de fibro, que esto tiene implicaciones terapéuticas importantes. Bueno, habla usted de esos 6 tipos, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre ellos y cuáles son las opciones terapéuticas existentes actualmente? Pues mire, para no complicarlo, le voy a comentar solamente 2. No complicarlo y no extenderme. Mire, por ejemplo, el tipo 2 es la fibromialgia que aparece en mujeres con enfermedades crónicas previas y coexistentes en este momento, dolorosas, con dolor crónico, con historial clínico de dolor crónico prolongado y severo. Por ejemplo, mujeres con artrosis múltiple, mujeres que tienen dolor articular en distintas partes del cuerpo, dolor musculoesquelético. Estas mujeres, si se dan las otras circunstancias que le comenté, pueden hacer lo que yo denomino la fibromialgia de tipo somatógeno, es decir, que el cuerpo, el dolor del cuerpo genera, dispara, desencadena esa fibromialgia. Por ahí tal vez es cuando usted decía que hay opiniones que discrepan. Insisto, no me confundan la causa con la concausa, que esto, el factor desencadenante es una concausa. Causa solo hay una, esto es concausa. En estas mujeres con fibromialgia somatógena, con antecedentes de enfermedades crónicas con dolorosas, que es el tipo 2, en estas mujeres es un estrés crónico físico, pero hay otras en que es un estrés crónico psicológico, porque son pacientes que tienen antecedentes, historial clínico de depresiones, de cuadros de ansiedad, de fobias, etcétera. Y a estas fibromialgias desencadenadas por una conflictividad psicológica en el historial de la paciente, la denomino psicógena. Es propiamente la que genera como concausa el trastorno causal primario, que no he explicado, que es la causa primaria de la enfermedad. Me explico ligeramente sobre lo que quiero diferenciar. Bueno, doctor, estamos agotando el tiempo, nos queda muchísimo todavía para hablar de este tema. Una última pregunta, lo demás lo van a tener que descubrir en su libro, que próximamente ya lo van a tener para comprarlo en Amazon. En cuanto al pronóstico, ¿qué pacientes de fibromialgia tienen mal pronóstico? Pues mire, los que están obsesionados con que sea una enfermedad neurológica o física, como la llaman, que es una cosa que no... obsesionados con que sea una enfermedad física, pues estos tienen peor pronóstico, porque no van a aceptar la realidad. Los obsesionados, por otra parte, en rechazar que sea psiquiátrica, psicológica. Los pasivos, que exigen una cura o remedio externo, un medicamento que me cure. No, porque el proceso terapéutico de la fibromialgia requiere una pauta con la colaboración del paciente. 4, por ejemplo, los catastrofistas, los que no vislumbran solución al problema. Esto ya no. Los que hacen del dolor el centro de su vida.
factor familiar social, los que no tienen un apoyo familiar, la comprensión de la pareja, de la familia, los que no tienen apoyo familiar o social, de las amistades, los que están en edad laboral, en edad activa y están desmotivados por su trabajo. Estos tienen peor pronóstico. Los desmotivados por su propia existencia, por el propio estilo de vida que llevan. Los que tienen enfermedades crónicas dolorosas, porque cuidado, cuando yo digo curar la fibromialgia, cuidado, no confundan que la enfermedad crónica dolorosa que tenga, si es artrosis, etcétera, no estoy hablando de que eso se cure, yo estoy hablando de la fibromialgia como enfermedad desencadenada por eso. Eso que quede claro. Por eso es de peor pronóstico quien tenga mucha enfermedad crónica dolorosa. Los que rechazan hacer el ejercicio terapéutico porque tienen mucho dolor, porque tienen mucho cansancio, pero es que resulta que esto es peor para ellas, porque lo que tienen que hacer es lo que se llama un programa de ejercicio terapéutico atendido por un fisioterapeuta que sí personalizará la intensidad del esfuerzo, tranquila, no va a sufrir, no va a tener dolor, pero inmovilizarse, no hacer un ejercicio terapéutico programado con cierta disciplina es un factor de muy mal pronóstico. Eso es muy importante y no se dice todo esto. Y los que no han aprendido porque no han hecho psicoterapia o no se han informado sobre consejos de autoayuda, etcétera, a gestionar el estrés, a gestionar a que el estrés no les domine a ellos, sino que ellos dominen el estrés. Bueno, doctor, pues vamos a dejar un poco de suspense para que los oyentes compren su libro, sobre todo pues los pacientes, y ahí encuentren esas respuestas. Y bueno, sale este mes, ¿no? Bueno, siempre la editorial ya no depende de mí, o sea, yo hice el manuscrito médico y lo envié a la editorial, sí, me dijeron a finales de febrero. Lo que pasa es que he estado haciendo algunas correcciones, más que correcciones, algunos matices, etcétera, incluso algo tan elemental como el subtítulo del libro, o sea, pero vamos, espero finales, y voy a hacer presión para que esté, como yo dije, a finales de febrero, sí. Bueno, pues sí, lo anunciaremos aquí nuevamente. Creo que lo importante es que sea útil para los enfermos. Exacto. Mire usted, yo para qué me voy a complicar la vida, porque ustedes percibirán que todo lo que yo acabo de decir aquí no es políticamente correcto, pero es lo que se tiene que decir para acabar con este fracaso. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes y le espero en el próximo programa. Gracias, Mila. Buenas tardes para todos ustedes y los oyentes. Buenas tardes. Buenas tardes.